Buenos días, amados televidentes. Reciban un cordial saludo del movimiento gnóstico cristiano Universalis Mesh, rescatando valores a través de su programa Gnosis, Conócete a ti mismo, el mayor saber por excelencia. Le damos las gracias por sintonizarnos este 24 de julio, domingo 24 de julio, en el que le traemos, como siempre menciona al inicio de cada programa, una enseñanza, un mensaje de salvación, un conocimiento totalmente nuevo para usted cambiar, revolucionarse, para usted ser una mejor persona, para usted conocerse y enseñarse a sí mismo. Gracias por sintonizarnos y en este día de hoy le traemos un tema sumamente especial e importante que no importa la religión a la cual usted pertenezca, que le va a encantar. Y aquí a mi derecha tenemos en el día de hoy al señor Kelvin Disla. Muy buenos días, amables televidentes. Como siempre, para nosotros lo del elenco de Gnosis, Conócete a ti mismo, es un placer estar aquí llevando este mensaje de paz, de amor y de salvación. Felicitamos también a todas las instituciones que al igual que nosotros llevan este mensaje de salvación. Para nosotros es un placer estar aquí, como siempre. Bien, y en este programa del día de hoy vamos a empezar felicitando a una persona muy especial para este elenco de Gnosis, Conócete a ti mismo, la señora Araceli Duarte, que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Hoy cumple unos añitos por ahí, pero lo importante es que está llevando este mensaje de salvación que nos acompaña hoy y siempre. Y trajimos una imagen, si el señor director es tan amable de colocarla, por favor, para felicitar a nuestra guía, a nuestra compañera, una madre para todos nosotros en el sentido espiritual, la señora Araceli Duarte. Muchísimas felicidades en su cumpleaños. Y bien, vamos ya a iniciar entonces con nuestro programa del día de hoy. Y qué mejor forma de iniciar el programa que con una frase que escuchamos bastante, o que está, vamos a decirlo así, un versículo bíblico que siempre escuchamos, pero que no le prestamos atención. Si el señor director es tan amable de colocar la frase del día de hoy, o el versículo del día de hoy para iniciar nuestro programa, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿cuál es esa verdad? ¿Dónde encontramos esa verdad? ¿O quién nos puede guiar hacia esa verdad? ¿Quién nos va a proporcionar la enseñanza para dar el primer paso hacia ella? Son preguntas que nos hacemos a diario. ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde encontrarla? Preguntas que están ahí, pero que no queremos darles respuestas, en verdad. Hay muchas personas que dicen, saber mucho es malo. Pero no es que es malo saber mucho. Para el ego suyo es malo saber mucho. Para el ego de nosotros es malo escudriñar las enseñanzas, conocer esa verdad, llegar a esa verdad. Para el ego es que es malo, porque el ego no quiere conocer la verdad. El ego no quiere que usted la conozca. ¿Por qué? Porque sabe que si usted conoce estas enseñanzas y cuál es la verdadera realidad de toda nuestra vida, de la vida y de la muerte, usted le va a dar muerte al ego. Lo va a decapitar, lo va a aniquilar, lo va a eliminar. Y como el ego se quiere demasiado a sí mismo y necesita de su cuerpo físico para poder manifestarse, él no quiere que usted lo aniquile. El ego siempre quiere vivir. Entonces, eso es algo que debemos de entender a profundidad. Siempre nuestro enfoque va hacia el ego, hacia eliminar esos defectos psicológicos que llevamos dentro. Eliminarlo, hacerlo polvareda cósmica. Necesitamos cambiar, y para conocer esa verdad hay que eliminar el ego. Pero entonces, ¿quién nos proporciona esos pedacitos de verdad, por así decirlo, o nos entra a la antesala del conocimiento? Las religiones. Las religiones son sumamente importantes y necesarias en la vida. Son inherentes a la vida, así como la humedad lo es para el agua. Sin las religiones nosotros vamos a decir que no tuviéramos el paso inicial para conocer lo que es el conocimiento de Dios, el conocimiento de nosotros mismos. Necesitamos de las religiones, y entonces ese es el enfoque de nuestro programa del día de hoy. Las religiones y la salvación del alma. Preste mucha atención. Necesitamos de esas religiones para poder entrar a esa iniciación, para poder dar el paso hacia la salvación del alma. Pero ¿cómo podemos salvar nuestra alma? ¿Cómo? Ese es el enfoque también del programa del día de hoy. Pero para iniciar, vamos a comenzar nuestro programa con nuestro segmento de salud, porque siempre es importante
nosotros tener un cuerpo físico saludable, porque si no tenemos un cuerpo físico saludable, no podemos trabajarnos nosotros mismos. Nos vamos a ir de este mundo físico y entonces, ¿qué sucede? No podemos salvar nuestra alma entonces, amigos televidentes. Algo que está afectando a millones de personas en toda la humanidad, que es la hipertensión. La hipertensión es una de esas enfermedades cardiovasculares que muchas personas poseen hoy en día, que no presenta síntomas y muchos la tienen y no lo saben. Y es importante que nosotros hagamos un enfoque entonces en cuanto a la hipertensión. Sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la causa de muerte número 1 a nivel mundial. Y la hipertensión, vamos a decirlo así, que es como el inicio que me lleva a ese infarto agudo del miocardio, a un infarto del corazón, o que me lleva a un derrame cerebral, a ese accidente cerebrovascular. Por eso es importante entonces que nosotros conozcamos sobre la hipertensión. Le hemos traído un video para que entiendan un poquito mejor de qué se trata la presión arterial alta. A medida que el corazón bombea, las arterias llevan sangre rica en oxígeno, que aquí se muestra en rojo, desde el corazón hacia los tejidos corporales y órganos vitales. Algunos de estos son el cerebro, el hígado, los riñones, el estómago y los músculos, incluso el mismo músculo cardíaco. Al mismo tiempo, las venas llevan sangre pobre en oxígeno, aquí se muestra en azul, de los tejidos hacia el corazón. De ahí pasa a los pulmones para recibir más oxígeno. El ciclo se repite cuando la sangre rica en oxígeno regresa al corazón de los pulmones y es bombeada entonces por todo el cuerpo de nuevo. La presión arterial normal es importante para un flujo sanguíneo adecuado a los órganos y tejidos corporales. Cada latido del corazón empuja la sangre hacia el resto del cuerpo. La presión sanguínea va de alta, cerca al corazón, a baja, lejos de él. La fuerza de la sangre sobre las paredes de las arterias es lo que se llama presión sanguínea o arterial. La presión sanguínea depende de muchos factores, como la cantidad de sangre que esté bombeando el corazón. El diámetro de las arterias a través de las cuales pasa la sangre también es un factor importante. En general, la presión arterial es más alta cuando el corazón bombea más sangre y cuando el diámetro de una arteria es muy reducido. La presión sanguínea se mide tanto en el momento en el que el corazón se contrae, llamado sístole, como en el momento en el que se relaja, llamado diástole. La presión sistólica se mide cuando los ventrículos del corazón se contraen. La presión diastólica se mide cuando los ventrículos del corazón se relajan. Una presión sistólica de 115 milímetros de mercurio se considera en el rango de los niveles de presión normales, mientras que para la diastólica es de 70. En términos sencillos, la medida normal se expresaría como 115 sobre 70. Las situaciones estresantes pueden causar un incremento temporal de la presión. Si una persona tuviera una lectura constante de presión de 140 sobre 90, se le diagnosticaría presión alta. Si esta afección no se trata, puede dañar órganos importantes, como el cerebro y los riñones, además de conllevar una apoplejía. La hipertensión puede llevar al engrosamiento de las paredes arteriales, lo que causa que su lumen o conducto para el paso de la sangre reduzca su diámetro. Entonces, el corazón debe trabajar con más fuerza para bombear la sangre a través de las aberturas arteriales reducidas. Además, la gente con hipertensión es más susceptible a un derrame cerebral.
pudimos ver brevemente en cómo es que se forma esa hipertensión arterial. Ya vemos que el corazón necesita bombear esa sangre con más fuerza cuando tenemos hipertensión, que dependiendo del diámetro de las arterias es algo que influye en lo que es la hipertensión arterial. Así que vamos a cuidar nuestra salud, vamos a comer saludable, debemos de tener un cuerpo sano, un cuerpo físico saludable, para nosotros poder utilizar este cuerpo y lograr nuestra autorrealización, tanto espiritual como en la vida diaria, física, profesional. Bien, podemos decir también que este caso de la hipertensión es algo muy importante, que todo ser humano debe de tomarle la atención debida, puesto que, como ha dicho aquí la señorita Aranza, muchas personas padecen de hipertensión, mas no lo saben. Entonces, es muy necesario que una persona tenga la conciencia de este mal físico que tiene o que existe. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces una persona es hipertenso por una mala, vamos a decir, una mala formación. No, a veces cualquier, vamos a decir, daño al cuerpo, cualquier maltrato al cuerpo puede provocar hipertensión. Y muchas personas pueden ser diagnosticados hipertensos. Pero sin embargo, el enfoque que le queremos dar en este programa es que el televidente, o sea, la persona en sí mismo, tiene que adquirir conciencia de por qué el cuerpo toma esas decisiones. ¿Por qué el cuerpo toma la decisión de tener una presión alta? O sea, uno debe de buscar la causa antes de convertirse en una persona, vamos a decir, adicto o no adicto, sino codepender de una pastilla para controlar la hipertensión. Entonces, muchas veces una persona quizás sufre de hipertensión porque posee mucha ira. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Trabajarse la ira. Quizás muchas veces una persona tiene un pequeño problemita en el hígado, tiene un pequeño problemita en el páncreas o tal vez en el estómago. En alguna parte del cuerpo tiene algún pequeño problema, entonces eso provoca hipertensión. Entonces, ¿qué debe hacer la persona en sí mismo? Conocerse, buscar la causa y trabajársela. Y obviamente, si se sale de su control, debe recurrir a la medicina, pero también al mismo tiempo buscando la solución para no depender de la medicina. Exactamente. Y entonces con esto pasamos a nuestra parte social, que está muy relacionado con este tema de la hipertensión, aunque usted tal vez piense en un primer inicio que no. Y hablamos aquí sobre la meditación y cómo transforma la meditación nuestro cerebro. Un estudio que se realizó en el Hospital General de Massachusetts por psiquiatras. Este fue un estudio realizado con médicos oficialmente preparados, en el cual hicieron un estudio en el que por 8 semanas un grupo de personas meditaron diario o tuvieron prácticas de meditación 27 minutos cada día por 8 semanas simplemente, 2 meses. Estamos hablando de simple 2 meses, 27 minutos diarios, 27 minutos que gastamos muchas veces en el celular, hablando por teléfono, viendo televisión, haciendo nada. Y se demostró que solamente con esos 27 minutos diarios en 8 semanas, las áreas que están relacionadas con la memoria, la empatía, el estrés, se vio que en estas áreas, principalmente con la memoria, la compasión, la empatía, hubo un aumento de lo que es la materia gris del cerebro de estas áreas. Y hubo una disminución de la materia gris en la amígdala cerebral, que es el área encargada del estrés. Es decir, que fueron personas entonces que a través de la resonancia magnética se demostraron estos cambios y que en su vida diaria, en su salud cerebral, se pudo ver cambios importantísimos. Entonces, imagínese usted, si la meditación a nivel cerebral hace esos cambios, imagínese usted los cambios que le puede hacer a los vasos sanguíneos, a su corazón, a los distintos órganos de su cuerpo, cómo revitaliza a usted como ser humano, le da un bienestar. Aparte, disminuye el estrés. Sabemos que el estrés es una de las causas número 1 vamos a decir que el estrés ya podemos decir que es una enfermedad, es un mal que nos agobia a todos, porque con la competencia profesional, con querer ser mejor, con querer tener más, el estrés ha aumentado de forma tal que nos ha llevado a la enfermedad. Y muchas veces el estrés es la causa de esa hipertensión.
Entonces vemos aquí que personas hipertensas utilicen la meditación para tranquilizarse. No estamos diciendo que pongan la meditación como algo espiritual, porque sabemos que la meditación es espiritual, pero no importa la forma religiosa a la que usted pertenezca o la idea que usted tenga. Le estamos haciendo un llamado a la meditación, un llamado a que usted se introduzca sobre sí mismo, haga una reflexión interna todos los días, por lo menos de media hora, simplemente media hora, para que usted tenga cambios saludables en su cuerpo. Y aunque no lo crea, va a ir haciendo cambio a nivel espiritual. La meditación es una base ética, vamos a decirlo así, en la cual nosotros podemos, vamos a decir, una conducta recta, vamos formando, es una disciplina que también nos lleva a la concentración y al silencio, una concentración que nos falta a muchos. Y el silencio es importantísimo para la parte espiritual. Lograr esa quietud de la mente y ese silencio interno no lo logra cualquier persona. También tenemos aquí que nos lleva al autoconocimiento del ser. A través de la meditación usted puede conocerse a sí mismo, conocer ese Padre interno. Es una forma de oración a su Dios, por así decirlo. O sea que la meditación es un conjunto de cosas, es una disciplina tan hermosa que nos ayuda tanto físico como espiritualmente. Y hacemos ese llamado en nuestra parte social a todos, no importa la edad, la religión, de donde sea, no importa. La meditación es importante para nuestra salud. Y entonces la meditación es importante también en la parte espiritual, hemos mencionado, y por eso la hemos traído, porque a través de la meditación podemos comprender cuál es la salvación de nuestra alma, que no podemos olvidar el tema del día de hoy, las religiones y la salvación del alma. Todas las religiones son importantes. Solamente hay una religión única y universal. Todas se unen, se fundamentan en una misma base. ¿Y cuál es? Buscar la salvación humana, la salvación de esa alma. Todas son sumamente importantes, no importa a la que usted pertenezca, todas son necesarias, importantísimas, porque ellas son la antesala para el camino a la sabiduría. Ellas son ese primer paso que debemos de dar para volver al Padre. Sin religiones, ¿cómo sería el mundo? Sería una perdición. Estaríamos en un crujir de llanto totalmente. O sea, nosotros debemos de entender que la religión significa religar esa unión con Dios. Y son importantes. Y esa unión con Dios significa esa unión con usted mismo. Y es ahí donde el señor Kelvin dice, la va a seguir explicando esa parte para que usted entienda la importancia de la religión y esa salvación del alma. Bien, usted ha dicho algo muy importante. Realmente nosotros aquí en el conocimiento gnóstico no estamos en contra de ninguna religión, no nos pronunciamos en contra de ninguna, al contrario, vemos que son como perlas preciosas engalzadas en el oro, en el hilo de oro de la divinidad, todas son necesarias. Hemos visto que hay personas que tienen cierta manera de pensar, que piensan que si una persona no pertenece a su círculo religioso, a su forma religiosa, realmente no va a tener la salvación del alma. Y eso es un error, porque debemos saber que el Cristo es el amor, y el amor es la religión más asequible a todo ser humano. Entonces, si usted entiende que Cristo es amor, que Cristo es salvación, que es el camino, la verdad y la vida, también debe de entender que el Cristo, en ese amor y en esa infinita vamos a decir, amor universal que Él tiene por todos los seres humanos, también ha venido en otras ocasiones por otros seres humanos. O sea, que aunque usted piense que la religión de su hermano no es la religión de la salvación, porque quizás no cree en Cristo, pero busque realmente cuál es el conocimiento que tiene esa otra religión. Usted tiene que entender que Cristo también vino para él. Es absurdo pensar que, por ejemplo, si usted es cristiano, que por ejemplo los chinos que no creen en Cristo o no lo conocen quizás, no vayan a salvarse. Y entonces, Cristo también vino para ellos y también les dio su enseñanza a su modo, a su nivel. Y ellos también tienen el conocimiento del amor y saben cómo aplicárselo. Por lo tanto, son nuestros hermanos.
es muy importante que uno vamos a decir, despoje, que uno se aparte de todas esas contrariedades antilógicas. Podemos ver cómo si una persona realmente es religioso, realmente busca a Dios, comprende a los demás. Y si uno se pronuncia en contra de la religión de una persona, de un hermano, se está también pronunciando en contra de la de sí mismo, de la de él. Porque también esa religión del hermano también tiene los conocimientos, también tiene los principios para poder realmente aplicarse lo que es ese avanzar a la divinidad. Es como dice aquí mi compañera de cámara, Aranza, que es ahí donde se reciben esos principios anímicos y espirituales que avivan esa llama para que esa llama busque realmente esa pequeña, vamos a decir, esencia, que para que esa chispita busque realmente el conocimiento exacto para llegar a Dios. Todos los santos, todas las vírgenes, todos los ángeles, todos los querubines, son los mismos que muchas veces se mencionan como semidioses, titanes, sílfides o mensajeros de Dios en las diferentes épocas. Todos al final son los mismos, pero con diferentes nombres. Algo muy importante que debemos de entender, así como aquel que practica vamos a decir, su misa o su ritual o lo que sea que haga, vamos a decir, allá en la China, o vamos a decir, ese sacerdote de Japón, y lo comparamos entonces con los lamas mongoles, nosotros al final es lo mismo. O si comparamos al cristiano evangélico, o comparamos el católico romano, o si comparamos a los gnósticos, etcétera, si vamos a ir relacionando uno a otro, al final todos tienen el mismo principio, todos tienen la misma base, todos tienen el mismo fin. ¿Cuál es ese fin? La salvación del alma. Debemos de entender que en la Biblia no nos menciona el nombre de ninguna religión. En la Biblia no nos dice la religión cristiana evangélica, no nos dice la religión testigo de Jehová, no nos dice los mormones, no tiene un nombre. La única religión que en la Biblia nos menciona es la más pura y única religión, el amor. Pero para nosotros poder entender esa religión del amor, debemos de cambiar profundamente. Nosotros no sabemos ni un poquito lo que es el amor. ¿Por qué? Por esos defectos psicológicos que tenemos internamente. Y algo importante, nosotros debemos de entender lo que es esa alma, ese embrión de... Nosotros no tenemos alma. Y cuando la Biblia dice, en vuestra paciencia poseeréis vuestra alma, poseeréis vuestra alma, es decir, que nosotros no poseemos el alma, la tenemos, mas no la poseemos. ¿Por qué? Porque el ego la tiene embotellada, la tiene atrapada. Nosotros tenemos una chispa de esa alma que le llamamos esencia. Y eso es lo que nosotros tenemos, lo que nosotros poseemos. Pero esa alma aún no la poseemos y necesitamos del trabajo espiritual para poder lograr poseer esa alma y esa salvación. Muchos mencionamos solamente a Jesús el Cristo, pero si nos vamos a Egipto, tenemos a Hermes. Si nos vamos a México, tenemos Quetzalcóatl. Si nos vamos a la India, tenemos al Krishna. Y si nos vamos a esa tierra santa, tenemos a Jesús de Nazaret. Todos son importantes y todos llevan el mismo mensaje, solamente que en diferentes épocas. Porque Dios Padre Celestial no solamente pudo haber pensado, o vamos a decir que no solamente pudo haber enviado un Salvador en esa época en el cual vino Jesús, y anterior a eso, o después de eso. No podemos pensar que solamente fue Jesús. Él fue el mayor de todos, el Cristo más grande, pero ellos hicieron un trabajo. El Buda fue un Cristo, el Krishna fue un Cristo, Hermes, todos lograron ese estado, ese nivel de ser Cristo, porque tenemos una idea errada de lo que significa ser Cristo. Y es ahí nuestro trabajo, de eliminar el ego, y sabemos muy bien que la salvación del alma también tiene que ver con el trabajo sexual. Y por eso entonces traemos lo que es nuestro segmento bíblico del día de hoy, enfocado a lo que es las parejas, vamos a decir en un matrimonio entre hombre y mujer y en un matrimonio entre hombre y hombre y mujer. Si el señor director está amable de pasar a nuestro segmento político del día de hoy, en el cual tenemos ese enfoque que ya mencionamos aquí, en
como tenemos aquí, no al matrimonio homosexual, que fue traído, o bueno, vamos a decir que fue una noticia que no ha sido muy revelada, por así decirlo, que fue sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la cual 47 jueces de los 47 países del Consejo de Europa que integran el Pleno del Tribunal de Estrasburgo establecieron no existe el derecho al matrimonio homosexual de forma de unanimidad. Así es. Debemos recordar que este consejo de 47 jueces que tomaron esta decisión unánime, todos aprobaron esta ley, es el tribunal más grande del mundo, el que tiene mayor, vamos a decir, fuerza en toma de decisiones a nivel mundial. Y ellos analizaron muy profundamente el caso, observaron lo que viene siendo la tradición, las religiones, la moral, la honestidad, y ellos, analizando todos esos puntos, llegaron a esa decisión que para nosotros los gnósticos es una decisión perfecta, donde se le, vamos a decir, se le prohíbe a las personas homosexuales y lesbianas o de un mismo sexo tener un matrimonio, porque ellos asumen y entienden que el matrimonio está, vamos a decir, reservado únicamente para hombre y mujer, ya que el matrimonio es algo muy grande, muy profundo, muy importante en la vida de cualquier ser humano y de cualquier humanidad. Entendemos que las personas que sean homosexuales o lesbianas tienen sus derechos y se les respeta, pero ya el derecho al matrimonio está reservado única y exclusivamente para personas de hombre y mujer, o sea, heterosexuales. Ahí podemos ver. Ahí podemos ver el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando está reunido. Para que vayan teniendo también nuestra propia Constitución, debemos de saber, y ya sabemos casi toda la mayoría de los dominicanos, que nuestra Constitución tiene como regla de jerarquía superior y establece en su artículo 55 que el matrimonio es la decisión o la unión libre de un hombre y una mujer. Asimismo, el Código Civil de nosotros menciona el matrimonio, que es una institución que se origina en el contrato celebrado entre el hombre y la mujer. Y con esto no estamos diciendo que tenemos algo en contra de los homosexuales de ninguna forma. Nosotros respetamos imagínense, los respetamos totalmente. Es el libre albedrío, exactamente, es su elección. Pero sin embargo, no pueden imponernos a nosotros, los que no tenemos, vamos a decir, ese pensar o esa elección sexual, no nos pueden imponer, vamos a decir, ese derecho de tener que, vamos a decir, constituir ese matrimonio. Sabemos muy claramente que desde el principio de la humanidad, esto ha sido algo totalmente en contra de, vamos a decir, de lo natural. Y vuelvo y repito, no tenemos nada en contra, pero los políticos, los religiosos, hacemos un llamado de que no dejemos de que se nos impongan esas ideas, porque así como respetamos su forma de pensar y vamos a decir su elección, también debe de respetar a aquella persona que no va con esa elección. Entonces es algo de respetar ideas, es algo de mantener un equilibrio, por así decirlo. Y como hemos mencionado, la parte del alma tiene que ver con el fuego, tiene que ver con la parte sexual, tiene que ver también con lo que es un matrimonio perfecto. Obviamente hemos de decir algo que tiene que quedar claro, que tiene que definirse claramente. Si una persona quiere salvar su alma, debe de caminar por el matrimonio perfecto entre hombre y mujer, porque ninguna persona que sea fornicario, adúltero, homosexual, lesbiana o cualquier degenerado sexual, en el sentido que sea, va a rescatar su alma, va a adquirir alma. Primero tiene que redimirse, primero tiene que entrar por el camino de la obediencia a Dios, sin importar en qué religión crea. Exacto. Esto debe de quedar claro. Si una persona realmente quiere buscar su alma y encarnarla, tiene que entrar por el camino del matrimonio perfecto, como Dios manda.
Exactamente. Hay que reconocer que la salvación es sumamente difícil. El mismo Jesús hace énfasis en lo difícil que es entrar en el reino de Dios. En muchas partes de la Biblia, siempre durante toda la vida de Jesús el Cristo, se ha hecho énfasis en esto, en lo difícil que es entrar al reino de Dios, entrar en este camino. Es difícil, mas no es imposible. ¿Pero por qué es difícil? Porque el sexo es la raíz de nuestro ser. Necesitamos trabajar con la serpiente, necesitamos trabajar con esa parte sexual, necesitamos trabajar nosotros entre hombre y mujer en un matrimonio perfecto para luego poder trabajar entonces con la sabiduría del Padre. Es paso a paso que hay que ir dando. Tal vez en este momento usted no lo pueda entender, amigo televidente, pero le invitamos por eso a nuestras conferencias gnósticas todos los miércoles a las 8 de la noche en Villas Carolina frente a los Scouts. Los invitamos porque hay cosas que en este programa de televisión el tiempo se nos va y no podemos profundizar tanto en él. Nosotros le damos pinceladas para que esa llama en usted se avive, esas chispas creen ese fuego necesario. Y vuelvo y repito lo que decía en un principio, la verdad. No importa la religión, solamente hay una verdad y todas buscamos esa verdad. Entonces vamos a guiarnos por esto. Las religiones lamentablemente muchas veces, ¿qué sucede? Todas las religiones siempre son necesarias, hemos mencionado, pero luego de que cumplen su misión o que cuando ellas se degeneran, estas son eliminadas, vamos a decirlo así, ya no existe más esa religión y se crean entonces nuevas formas religiosas. Pero mencionamos en un inicio también que hay distintas formas religiosas, pero sus principios son únicos y son unos. Y vamos a decir que trabajan en torno al amor a la verdadera religión, como hemos mencionado. Pero hay que saber que el ser humano tiene el ego. Los gnósticos tenemos el ego, los testigos de Jehová tenemos el ego, los maometanos, todos tenemos el ego. Cada ser humano tiene el ego sin importar a qué religión pertenezca. Y muchas veces el ego nos hace, vamos a decir, descarriar a las demás personas. Y entonces se forman religiones, o vamos a decir, muchos líderes religiosos desvían la parte esencial o la base de esa religión. Y es debido al ego. Todas son importantes, pero el ego le gusta vanagloriarse. Tenemos muchos que se hacen llamar santos, muchos que le encantan cuando le llaman maestro. Y es ahí entonces el problema de la humanidad muchas veces, y por la cual muchas personas no logran conocer cuál es el verdadero camino de la salvación humana. Y por eso vamos a pasar entonces a nuestro segmento bíblico, porque nunca este programa puede quedarse sin un segmento bíblico. Tenemos en Santiago, capítulo 1, versículos del 21 al 27, y escuche con atención, escuche, no es que oiga, escuche, preste atención. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan oidores, engañándonos a vosotros mismos. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Mire ahí lo que estaba mencionando. No es la religión, que existe una religión y una iglesia y un templo lo que lo va a salvar, perdón. Es usted mismo. Si usted no refrena esa lengua, esos defectos psicológicos que tienen dentro, su corazón no se puede engañar. A Dios usted no lo puede engañar. La religión no sirve entonces si usted no la adopta, ese conocimiento no lo hace propio. La religión pura y sin mácula, sigue diciendo, delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas sus tribulaciones, que ahí no lo menciona, para que no solamente nos enfocáramos en esa parte, pero dice, y guardarse sin mancha al mundo, o guardarse sin mancha del mundo. ¿Y qué es entonces guardarse sin mancha del mundo, que es la religión más pura que dice aquí? Bueno, eso es un trabajo muy grande que cada ser humano tiene que comprender y aplicarse. Guardarse sin mancha del mundo se puede decir de una manera más sencilla que una persona tiene que vivir en el mundo, pero sin identificarse con todas sus vamos a decir, sus ilusiones. Porque es que cuando una persona se identifica con las cosas de este mundo, se desvía del camino. Porque es ahí donde está el gran error.
muchas personas quieren gozar de las, vamos a decir, de las viandas, de los placeres de este mundo, y también quieren servirle a Dios. Entonces, obviamente, si una persona se involucra en todas las ilusiones de este mundo, obviamente entra en lo que viene siendo la senda de la horizontal, del mundo y todo el mundo, donde todos están. Pero la senda de la vertical, la senda de lo que viene siendo un trabajo de sí mismo, a través de un padecimiento voluntario, conociéndose a sí mismo, eliminando sus defectos, alejándose realmente de todas esas, vamos a decir, ilusiones del ego, es donde no todo el mundo quiere entrar. Sí. Es ahí donde está el caso. Y como menciona, sed hacedores de la palabra, no oidores, como somos la gran mayoría, sin importar la religión a la que pertenezcamos. Y seguimos entonces con el próximo versículo, en Deuteronomio 4, versículo 29. Mas si desde allí buscaras a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y esa imagen que está ahí abajo no está de casualidad, porque todos conocemos el libro El Principito. Hay algo muy importante, que solo con ver bien, como menciona aquí, lo esencial es invisible para los ojos. El trabajo de Dios es invisible para estos ojos físicos. El trabajo para la salvación humana es interno, no es el trabajo de este mundo. No es usted casándose, teniendo muchos hijos, no es teniendo un trabajo que le deje mucho dinero. No, ahí claro menciona, buscar al Señor tu Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Es un trabajo interno que hay que hacer, que es invisible a los ojos, pero que cuando usted empieza a meditar, cuando usted empieza a trabajar, a autoobservarse, a eliminar el ego, ya deja de ser un trabajo de ciego, vamos a decirlo así, sino que empieza a ver. Esos ojos internos se abren y usted puede ver lo que usted está realizando en esos mundos internos. O sea que al final no es un trabajo a ciegas, aunque al inicio sí. Y continuamos entonces con el próximo versículo, en cual Mateo 16, versículo 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Bien, hemos de decir que vamos a aclarar un poco este versículo. El alma es un conjunto de principios, de virtudes, de poderes, de valores, que cada ser humano debe de ir encarnando, debe de ir adquiriendo, debe de irlo, vamos a decir, cosechando dentro de sí. Obviamente una persona que tenga ira y decida trabajarse ese defecto de la ira, en esa persona, cuando elimine ese defecto de la ira, resplandecerá como una luz maravillosa en su corazón la preciosa virtud de la serenidad. La serenidad es una virtud inmensamente virtuosa. Quiero poner un ejemplo de la serenidad, simple y sencilla. Es una vivencia del venerable maestro Samael Aún Weor. Este señor, en su proceso iniciático de lo que viene siendo pasar a la segunda montaña, en una de esas tantas pruebas que el ser humano es sometido para poder aprobar realmente su capacidad, su nivel psicológico y espiritual, fue sometido a una prueba. Fueron ciertos maestros de la Logia Blanca, fueron citados a una reunión en los mundos internos. En esta reunión, el maestro mayor, que tenía que llegar a una hora específica, tardaba en llegar. Y allí el venerable maestro explica que había muchos maestros y que muchos caminaban para allá, caminaban para acá, otros estaban impacientes, otros se movían las manos, otros movían los pies y bueno, había hasta que se arrancaban la cabeza. Cuando por fin, después de mucho rato, por fin llega el maestro mayor y le dice a todos, aquí a todos les falta una virtud que este hermano tiene, o dos virtudes que este hermano tiene.
cuando el maestro dice, dígale usted, hermano, cuáles son esas dos virtudes. Esas dos virtudes, el maestro contestó, dijo, bueno, aquí a los hermanos le hace falta las dos virtudes de la paciencia y la serenidad. Todos quedaron perplejos, todos quedaron asombrados, y dice el maestro que muchos todavía están tratando de adquirir esa virtud de la serenidad y de la paciencia. Pero en este ejemplo hay un hecho muy importante, que no debemos dejar de esclarecer. El maestro, esa prueba a la que fue sometida el maestro, no era nada más y nada menos que la prueba para ser calificado para entrar a la segunda montaña, que para nosotros los gnósticos la segunda montaña es la montaña de la resurrección. Imagínense ustedes lo importante que fue esa prueba para el venerable maestro, lo grande, lo grandiosa que fue. Y si el maestro no hubiese poseído la virtud de la serenidad y de la paciencia, no hubiese calificado. Realmente que una persona serena, una persona paciente, esas son dos virtudes colosales, son dos columnas de un templo grande y maravilloso. Hay que reforzar las virtudes, hay que adquirir conciencia, hay que darles luz. Pero para tener esa luz hay que realmente conocerla y darle el valor que necesitan. Así es. Lo mismo pasa con otras virtudes. Si una persona elimina, por ejemplo, la lujuria, van a ser dentro de él lo que viene siendo la castidad. Esa virtud de la castidad es una virtud del alma. Es así como se adquiere alma. Es eliminando defectos y adquiriendo virtudes. Porque nosotros lo que tenemos es como una chispita. Y el alma es como una llama. Y para tener mucha llama, bueno, tenemos que adquirir muchas chispitas. Esa alma está dispersa en todos esos defectos psicológicos, separada. Y nosotros debemos ir eliminando defectos para ir adquiriendo alma. Exactamente. Y para terminar nuestro último versículo del día de hoy, tenemos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y que me encanta esta parte aquí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y miren esa imagen ahí, ese lobo en la cual tiene en su mano una ovejita. Y vemos entonces todas las ovejitas cómo le proclaman y están contentas y están a favor de lo que menciona esa ovejita, que no saben que encubiertamente es un lobo. Muchas personas por el ego, por los defectos psicológicos, están haciendo esto hoy en día. Dios nos dio una intuición. Usted tiene que escudriñar y buscar, no solamente se conforme con escuchar lo que le dice el sacerdote en la misa, con lo que le dice el pastor en el templo. O sea, vamos a buscar más allá. Y buscar más allá significa escudriñarse a usted mismo. Todas las enseñanzas están dentro de usted. Usted es el libro más grande. Para nosotros poder despertar y ver quién nos está engañando, debemos de conocernos a nosotros mismos, despertar esas facultades, despertar esas virtudes, como mencionó aquí el señor Kelvin Disla, eliminando esos defectos, autoobservándonos, meditando. Vamos a nosotros adquirir esa autoconciencia y no va a haber ningún lobo disfrazado de oveja que nos pueda desviar del camino. Realmente cuando una persona está buscando alma, desarrolla mucho una virtud o una capacidad que se llama autoobservación psicológica. Cuando usted se conoce a sí mismo, amable televidente, conoce a los demás, por lo tanto nadie lo va a engañar. Entonces, vea qué importante es que uno se conozca a sí mismo. Mire qué grandioso es esto de usted poder realmente conocer la verdad. La verdad no puede ser, nadie puede adquirir la verdad si no medita. Haga reflexión sobre esto. Muchas personas se preocupan por ir al gym, al gimnasio, a robustecer su cuerpo, para verse bien, y eso está muy bien. Eso no hay nada que objetarle a eso. Pero también tiene que ir al gimnasio del alma, de las virtudes, de los valores, que son los centros de meditación, que son múltiplemente beneficiosos. Aquí la señorita Aranza mencionó unos cuantos puntos, pero realmente la meditación es maravillosa. Es ahí donde usted va a adquirir
la verdad, la verdad. Es ahí donde cuando usted despoja la mente de todos esos pensamientos, de todos esos anhelos, deseos, contrariedades, discusiones que tiene la mente, cuando usted la quieta, entonces viene a usted lo nuevo. Viene a usted el Cristo, viene a usted el ser, Dios, y le da la enseñanza, así de tú a tú. Entonces, vea qué importante es realmente la meditación, y estamos diciendo aquí que sin la meditación no hay salvación del alma. La meditación es el pan del sabio, y nosotros necesitamos meditar diariamente y necesitamos de dar la oración. Yo quiero dar aquí un testimonio a todos sobre el caso de lo que es la oración. Una vez yo estaba haciendo una oración a mi Señor, a mi Dios, a Dios. Y cuando estaba orando por el sentido de la autoobservación psicológica, pude vivenciar, que eso no es fácil verlo, pero cuando uno se trabaja lo empieza a ver. Mientras yo pedía por el bien de mis hermanos, por el bien de mis seres queridos, por el bien de la humanidad, habían defectos dentro de mí que estaban pidiendo en contra de eso. Imagínese usted, hay personas que quizás no entienden lo que les estoy diciendo, pero todos sabemos que en nuestra psicología somos múltiples, y cada defecto tiene su mente y tiene su voluntad. Y mientras que yo pedía por el bien, muchos de mis defectos pedían por el mal. Entonces, por ese motivo es que muchas oraciones no llegan a Dios, no llegan al Padre. Y es porque nosotros estamos demasiado llenos de defectos. Y al no trabajar esos defectos, no nos sincronizamos, no vibramos con el tono de lo que viene siendo la divinidad, con el tono del amor, con el tono de la comprensión. Es que nosotros tenemos, para que una oración llegue al Padre, llegue a Dios y sea escuchada y sea aceptada, debe ser emitida con amor, debe ser emitida desde lo más profundo de nuestra alma. Y que todas esas partes de nosotros vibren en cuanto a ese sentir. Pero para ello nosotros necesitamos aprender a meditar para poder sincronizarnos realmente con la divinidad. Es muy importante. Exactamente. Y toda persona que inicie este trabajo hacia el camino de Dios debe de respetar las distintas creencias religiosas. Con eso terminamos nuestro programa del día de hoy para poder irnos a anuncios, porque como hubo un problemita ahorita no nos pudimos ir a anuncios. Pero nuestro programa del día de hoy esperamos que lo hayan podido entender, que lo hayan podido comprender. Y siempre, siempre, amigo religioso, amigo muy creyente, amigo de fe, hay que respetar todas las creencias religiosas, no oponernos a ninguna. Debemos de entender y comprendernos a nosotros mismos, porque la verdadera religión está dentro de nosotros. Que la paz del Cristo esté con todos y cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Que tengan buen provecho y gracias por sintonizarnos.